Tienes que realizar un discurso o una presentación y decidiste empezar con una historia. Ya sabes qué historia contar. Ahora toma en cuenta estos tips para asegurarte de que tu historia va a ser impactante y va a ser recordada por tu público. Si tu historia se trata, por ejemplo, de cuál ha sido la lección más importante que has aprendido en tu vida, asegúrate de decir de quién aprendiste esa lección, cómo, cuándo, por qué la aprendiste. Es muy importante dar nombres y detalles que ayuden a conocer la esencia de cada uno de los personajes envueltos en tu historia. Cuando digo detalles no me refiero al color de los zapatos o la ropa de los personajes de tu historia, sino a los argumentos que los define como personas. Es decir, un argumento como, por ejemplo, decir que un profesor llegaba con la consigna todos los días al colegio de la vida es maravillosa que cuenta Yoko Kenji sobre su profesor, y que al final entiendes por qué gritaba la vida es maravillosa. Eso le da esencia al personaje, no los colores del zapato, no los colores de sus lentes. Así que asegúrate de contar cuál era esa gran idea, esa convicción que perseguía a ese personaje que te dio una gran lección de vida. Adicionalmente, cuando estés contando la historia, sitúate en el punto de vista del espectador y cuestiónate a ti mismo. Sitúate desde el espectador y di de qué manera me va a servir a mí esta historia que está exponiendo este orador. ¿Cómo me aporta? ¿Qué soluciones me brinda esta historia? Cuestiónate y asegúrate de que queden claros estos puntos. Las historias más exitosas, según el libro de Jeremy Donovan, son aquellas historias que le entregan el protagonismo a una tercera persona. Por ejemplo, te voy a contar la historia de mi primer profesor de oratoria, que lo tuve hace aproximadamente 24 años, el señor Quintero, con quien practicaba oratoria todos los días después de clases hasta muy altas horas de la noche. Sobre todo antes de ir a un concurso de oratoria, nos preparábamos todas las noches, las semanas previas al concurso. Y era muy intenso y yo no quería estar estudiando después de estudiar todo el día en la escuela. Yo quería jugar fútbol con mis amigos en la cancha de al lado de la casa. Y ante mis constantes preguntas y quejas a mi profesor de oratoria, que le decía, profesor, ¿por qué yo tengo que estar aquí estudiando sobre cómo hablar en público en lugar de ir al lado, a la cancha, a jugar fútbol con mis amigos? Y me dijo unas palabras que recuerdo hasta el día de hoy. Me dijo, mira Carlos, si tú quieres conocer más y tener más experiencia en un tema y saber más que los demás, tienes que hacer más que los demás en ese tema. Así que si quieres saber más que los demás, vas a hacer más que los demás. Así que tomar acciones y hábitos en ese tema que los demás no harían, que no dejarían de jugar fútbol para aprender a hablar en público, me dio una oportunidad en mi vida. Y esas palabras de mi profesor disciplinado, determinado, me ayudó a entender y a darme consuelo, porque en ese momento yo solo sentía tristeza, porque era solo un niño, pero sentía tristeza de no jugar fútbol, y me dio el consuelo de que en el futuro tendría la recompensa. Y hoy estoy muy agradecido porque gracias a esa determinación, gracias a esa práctica y esa oportunidad de la vida, el día de hoy te puedo transmitir mis mejores secretos para enseñarte cómo hablar en público.